Lo que quiero hacer ahora es responder algunas de las objeciones comunes al argumento del infierno. Una de las acrobacias apologéticas más comunes es la idea de que el infierno no es realmente una tortura, y aquí es donde el apologista intentará encubrir el infierno con el fin de que parezca que la tortura eterna consciente no es tan mala. Ahora primero, echemos un vistazo a cómo la Biblia cristiana, específicamente el Nuevo Testamento y Jesús, describió el infierno. Es fuego eterno, Mateo 25:41, fuego insaciable, Mateo 3:12, un lugar donde los gusanos que los comen lo hacen. No mueren y el fuego no se apaga, Marcos 9:44, lugar de tormentos en llamas, Lucas 16:23-24, destrucción eterna, 2 Tesalonicenses 1:9, lugar de tormento con fuego y azufre donde el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, Apocalipsis 14:10-11, un lago de fuego y azufre donde los malvados son atormentados día y noche por los siglos de los siglos, Apocalipsis 20:10, y finalmente Jesús mismo indica que el castigo en el infierno es eterno, no meramente el humo y las llamas, Mateo 25:46. Dime cómo se puede sacar eso de contexto. Por favor, me encantaría escucharlo. Realmente no estoy seguro de cómo puedes leer estas descripciones y también aceptar que no es una forma de tortura eterna consciente. Creo que es bastante seguro decir que cuando estás en una situación en la que los únicos pensamientos que tienes son, haz que mi dolor se detenga o mátame. Puedes decir que estás siendo torturado. Estoy seguro de que este es el punto donde hay muchos cristianos gritando la palabra metáfora. Tan fuerte como pueden cuando estos versos son leídos. Algunos incluso pueden haber condescendido con preguntas como, ¿no creerás que realmente significa que hay un lago de fuego real? ¿Verdad? Ya sea que el infierno es un lugar de verdadera y eterna tortura ardiente, o si es algún otro tipo de castigo, es irrelevante para mi argumento. Vale la pena señalar que en cientos de años, el pozo de fuego es exactamente lo que la mayoría de los cristianos pensaban que era el infierno, pero las cosas se han suavizado un poco en los últimos años. Ahora obtenemos ideas de C.S. Lewis o de teólogos serios como N.T. Wright, que describen el infierno más como una separación eterna de Dios, donde el individuo en el infierno ya no es humano porque ya no llevan la imagen de Dios. Estas vistas sobre el infierno recuerdan más, por ejemplo, a un verso de los dementores de Harry Potter, que las versiones clásicas del infierno de Dante. Sin embargo, esto sería una tortura mental, es como aislamiento, privación del sueño y privación sensorial, eso sigue siendo una tortura, y lo siento. No se puede encubrir la tortura. Ahora, solo como una parte, esta tiene que ser una de las evasiones menos justificables sobre la naturaleza del infierno que existe, pero también será una de las más frecuentes, según mi experiencia. Hay un versículo que habla del infierno como una separación eterna de Dios. 2 Tesalonicenses 1:9, pero incluso en ese versículo está precedida por la idea de que el infierno es la destrucción eterna. Compara esto con al menos 6 versículos que describen que el infierno es eterno y 5 versículos que describen el infierno como un lugar de fuego. Digo, en serio, al describir al hombre rico en el infierno, en una parábola, Jesús es bastante claro acerca de que él está de llamas a está el punto de estar suplicando que le pongan agua en la lengua, pero la gente en el cielo no puede hacer eso, porque hay un abismo que los separa del infierno, que nadie podría cruzar aunque quisiera. La idea de que el infierno es solo una separación de Dios y que tal vez la gente en el infierno lo disfrutaría allí, es simplemente una esquiva increíble, una reinterpretación conveniente para los cristianos que saben están en el lado perdedor de una discusión. Pero el intento del apologista puede no haber terminado aquí, muchos continuarán hablando de cómo las puertas del infierno están cerradas desde adentro, y que la gente en el infierno realmente no quiere estar con Dios y, por lo tanto, está atrapada allí por su propia voluntad. De acuerdo ahora, el problema aquí es que, en este caso, el infierno sigue siendo un destino peor que la inexistencia, incluso si las puertas del infierno estuvieran cerradas desde dentro, Dios sigue sosteniendo el alma con vida para que continúe su sufrimiento en el infierno, y eso es lo inmoral de la situación. La continua imposición de dolor donde la no existencia sería preferible. Ahora, finalmente, toca responder a ciertos predicadores de estilo posmoderno, que intentan mantener alguna forma de agnosticismo sobre lo que es realmente el infierno, afirmando que no pueden saber realmente qué es el infierno porque solo se nos describe en términos literarios.
Por lo que no es justo que un ateo diga que el infierno es un lugar donde no hay felicidad o alivio de los tormentos disponible, de modo que continuar existiendo en el infierno podría ser preferible a la inexistencia y, por lo tanto, el argumento del infierno falla. El problema que tengo aquí es que estos apologistas están siendo inconsistentes. Uno se pregunta de dónde va su humildad epistémica cuando hablan del cielo. ¿Estarían dispuestos estos predicadores a suscribirse a la idea de que puede haber sufrimiento en el cielo? ¿O que algunas personas en el cielo pueden en algún momento desear no existir después de cansarse de alabar a Dios durante incontables milenios? No hay nada en la Biblia que deje espacio para creer que hay felicidad o alivio de los tormentos del infierno, así como no hay nada en la Biblia para creer que algunas personas en el cielo eventualmente serán infelices. Otra breve objeción que veo es la idea de que Dios no tuvo elección en la creación. Esta es una objeción bastante tonta al argumento del infierno que intenta morir a la idea de que Dios tenía la opción de crear o no a los ángeles, humanos y el universo material, como si esto lo absolviera de cualquier maldad en crear al infierno. Aún así, algunos cristianos afirmarán que la creación es parte de la naturaleza necesaria de Dios, por lo que no pudo negarse a crear todas estas cosas. Ahora, en primer lugar, eso es increíblemente inverosímil, y da crédito a la idea de que la naturaleza de Dios es un vertedero conveniente para todo tipo de cosas, que haría la vida de un apologista mucho más fácil a la hora de resolver paradojas en teología. Sin embargo, la respuesta más sustancial aquí es que incluso si Dios tuviera que crear, no hay nada que diga que tuvo que crear seres que serían inmortales, o que no podría simplemente destruir las almas de aquellos que no eligieron libremente amarlo, o que incluso tuvo que crear criaturas con libre albedrío. Al afirmar que Dios no tenía otra opción en la creación, el apologista le robaría de Dios de su libre albedrío. Es el punto donde podemos agregar otra pregunta. ¿Por qué la humanidad tuvo que ser creada con libre albedrío en primer lugar? Pero esto se pone peor, el Dios cristiano entonces se vuelve indistinguible a una fuerza mecanicista o naturalista que solo genera universos por necesidad. Esto abre toda una lata de gusanos teológicos solo para evitar el problema, pero al hacer esto, el cristiano reconoce implícitamente que si Dios tuviera la opción de elegir crear el infierno, estaría equivocado al crearlo. Ahora, una vez apartada la idea de que el infierno no es una tortura eterna consciente, la otra amplia categoría de objeción que obtenemos al argumento del infierno es que no podemos tener moralidad sin Dios. Ahora, este tipo de objeción apunta a la premisa de que la tortura eterna consciente es inmoral, pero dado que la mayoría de los apologistas no van a querer afirmar directamente que la tortura debe ser moral si Dios lo hace, intentan atacar cualquier apelación atea a la moralidad. El problema aquí es que esto es realmente solo una táctica de diversión con la esperanza de mover el debate hacia el argumento moral de la existencia de Dios, y lejos de la idea de que el infierno es eterna tortura consciente, y un Dios de amor la realizaría. Ahora, el argumento moral es otra bola de cera que podría ser derrotada en sus propios términos, pero el punto aquí es que el argumento moral no salva al cristiano de tener que lidiar con el argumento del infierno debido a las posturas que el cristiano debe tomar sobre el argumento moral. Ahora, el argumento moral es un argumento de que sin Dios no hay una base objetiva para la moralidad. No se trata de epistemología moral o, en un lenguaje que no sea filósofo, no se trata de cómo sabemos qué es el bien y el mal, se trata de cuál es realmente la base ontológica del bien y del mal. Entonces, el problema aquí es que incluso si concedemos que Dios es necesario como base para la moralidad, incluso el teísta tendría que admitir que tenemos intuiciones morales. De hecho, la evidencia que utilizan para el argumento moral es el hecho de que nosotros, como seres humanos, tenemos intuiciones morales que nos dicen que las cosas están bien o mal. El problema aquí es que la tortura, y, específicamente, la tortura eterna sin fin, viola nuestras intuiciones morales básicas. Es un horror, es difícil de imaginar, y mucho menos que sea algo a lo que un Dios amoroso podría condenar a sabiendas a sus creaciones. Quiero decir, en serio, si eres estadounidense, tenemos una enmienda a nuestra constitución que prohíbe este tipo de cosas. ¿Somos más morales que Dios? Realmente no concedo que necesitemos un Dios para fundamentar la moralidad, pero incluso si lo hiciera, aún podría usar este argumento del infierno para demostrar que si un Dios existe, y que fundamenta una moralidad, entonces ese Dios no es Yahvé, el Dios cristiano, ya que contradice nuestras intuiciones morales más poderosas. ¿Sabes? El objetivo de todo esto es que el argumento del infierno es un argumento para convencer a la gente de que no deben ser cristianos, o al menos no ser de una congregación específica.
Soy completamente franco sobre el hecho de que este no es un argumento que te hará ateo, solo está aquí para mostrarte que el cristianismo, al menos en las interpretaciones ortodoxas, es internamente inconsistente. Finalmente, no hay justificación para la doctrina del infierno, quiero decir, hay algunas objeciones más risibles como decir que el infierno es una prisión que está dirigida por los presos, y que como Dios no está allí, el infierno es tan terrible como la gente en el infierno lo hagan, pero cualquier persona que hiciera una prisión así, que permita a los presos hacer lo que quieran con otros presos sería arrestada por crímenes de lesa humanidad, si así lo hicieran en la tierra, ¿qué dice de Dios? Todo el problema es que realmente no hay justificación para la tortura eterna consciente, incluso en la versión más caritativa del infierno estamos lidiando con un Dios que literalmente dice podría haberte dejado dejar de existir, pero ¿por qué no dejarte pasar la eternidad en tormento? ¿Y este se supone que es el Dios del amor, en serio? Ahora quiero concluir con cómo los cristianos pueden escapar del argumento. Quiero dejar en claro que este argumento no se aplica a todas las sectas del cristianismo, de hecho, vemos a algunos apologistas cristianos como Randall Rouser, e incluso el más conocido Richard Swinburne adoptando puntos de vista del universalismo o alguna forma de aniquilacionismo ahora como David Silverman señaló. Hay más denominaciones del cristianismo que frases en la Biblia, y ciertamente cualquier cristiano que crea en el universalismo o en una aniquilación, puede escapar de este argumento. Desafortunadamente, creo que esos cristianos finalmente se encontrarán con problemas acerca de qué partes de la Biblia quieren seguir, pero para ser justos, la Biblia es tan contradictoria incluso en este punto, que los cristianos universalistas pueden decir que aquellos que creen en la tortura eterna consciente están eligiendo qué partes quieren, ya sabes, interpretar que son verdad. Dicho todo esto, estos puntos de vista alternativos sobre el infierno existen principalmente porque las interpretaciones cristianas estándar del infierno son tan importantes, que los puntos de vista universalistas o de la lista de aniquilación aceptan este argumento en contra de la existencia del infierno, por lo que reinterpretan sus escrituras, para obtener una versión más moral de la vida después de la muerte.